La psique humana, según la profunda visión de Carl Jung, no es un monolito de luz, sino un entramado complejo donde la oscuridad reside intrínsecamente, lejos de las simplificaciones morales de bien y mal. Esta dualidad, a menudo eludida, constituye el punto de partida para comprender la verdadera naturaleza del ser, un viaje que, lejos de ser placentero, exige una confrontación honesta con las profundidades más recónditas de nuestra existencia. El autoconocimiento, esa búsqueda primordial que muchos idealizan, es en realidad un sendero espinoso y arduo, un desafío que pocos abordan con la resolución necesaria. Jung sostenía que la comprensión de uno mismo no puede alcanzarse a través de una observación superficial, anclada únicamente en la percepción externa. Nuestro universo interior es una vasta constelación de estratos, a menudo invisibles a la conciencia, que sin embargo modelan nuestros comportamientos, decisiones y los anhelos subconscientes. Comprender estos estratos implica no solo reconocerlos, sino también confrontar su influencia, e incluso, en ocasiones, resistir su control. La creencia popular de que el autoconocimiento es un proceso sencillo es, para Jung, una ilusión peligrosa. El individuo transita la vida envuelto en una serie de máscaras, o personae, roles que asume para interactuar con el entorno social. Estas fachadas, si bien necesarias para la convivencia, pueden desviar al ser humano de su esencia más auténtica. Cesantemente a sus roles sociales, sus necesidades y emociones más genuinas permanecen ocultas tras estas veladuras. La revelación de lo que yace detrás de la máscara solo es posible cuando el individuo se libera de las influmas del mundo exterior y se embarca en un viaje introspectivo. Jung describió este periplo como el descubrimiento de la sombra. La sombra es el compendio de aquellos rasgos de la personalidad que el individuo, de manera consciente o inconsciente, no acepta o incluso rechaza. Sin reconocerla e integrarla, el verdadero yo permanece inaccesible. Si una persona aspira a conocerse y a evolucionar, debe primero encarar sus aspectos más sombríos. Este proceso puede ser traumático, pues implica desenterrar verdades incómodas. Sin embargo, para Jung, solo esta aceptación permite al ser humano alcanzar la libertad genuina y amarse en su totalidad. La dificultad inherente al autoconocimiento surge precisamente de estos miedos y resistencias internas. Con frecuencia, las personas dirigen sus esfuerzos de autoconocimiento hacia la esfera social, buscando el éxito externo o la aprobación de los demás. No obstante, estos logros son efímeros y no conducen a una satisfacción duradera. La verdadera esencia se revela al reconciliarse con las facetas oscuras del ser, aceptando estas sombras que habitan en nuestro interior. La razón por la que este viaje es tan complicado radica en la tendencia humana a evadir esta profunda inmersión. Muchos optan por reemplazar la introspección con una búsqueda incesante de distracciones, eludiendo la incertidumbre y el temor que genera la confrontación con su verdadero yo. El resultado es que un vasto número de individuos jamás llega a conocerse auténticamente. Jung afirmaba que para forjar una identidad sólida, es imperativo renunciar a estas evasiones. Aunque el camino puede ser laborioso, doloroso y extenuante, los frutos son profundamente transformadores. El autoconocimiento no se limita a la comprensión de uno mismo, sino que nos convierte en seres más conscientes dentro del tejido social, posibilitando una existencia más auténtica, honesta y libre. Según Carl Jung, el término sombra designa aquellos atributos que al individuo le resulta difícil integrar en su conciencia o que simplemente le desagradan. Estas características abarcan desde rasgos de personalidad hasta comportamientos. La sombra representa la parte de nosotros que ha sido reprimida, no expresada. Las personas suelen suprimir estos aspectos bajo la presión social y la autocensura, ya que estas facetas, oscuras, generalmente no son bien recibidas ni aceptadas por la colectividad. Jung sostenía que la negación de la sombra tiene un impacto detrimental en la salud psicológica del individuo. Sin reconocer su sombra, las personas no pueden conocerse verdaderamente, lo que las conduce a un estado de desequilibrio e incompletitud psíquica. La incapacidad para reconocer la sombra no solo impide la expresión de estos aspectos reprimidos, sino que también lleva al individuo a concebir su personalidad como compuesta únicamente por los elementos que acepta o valora. Sin embargo, el verdadero yo es una totalidad indivisible.
Rehuir la sombra constriñe al ser humano a moldearse exclusivamente según las normas sociales y las expectativas ajenas, lo que obstaculiza el despliegue de su potencial más genuino. Jung enfatizó que la aceptación de la sombra es crucial no solo para el desarrollo individual, sino también para establecer relaciones sanas con la sociedad. La sombra alberga emociones y deseos reprimidos que, al reflejarse inconscientemente, pueden generar malentendidos y conflictos tanto a nivel personal como social. Aceptar la sombra implica no solo confrontar estas emociones negativas, sino también aprender de ellas e integrarlas de manera constructiva. El punto de partida para la aceptación de la sombra es el reconocimiento de los conflictos internos y la voluntad de resolverlos de un modo saludable. Jung advirtió que este no es un proceso sencillo, ya que a la mayoría de las personas les resulta difícil percibir o aceptar sus propias debilidades o aspectos negativos. En lugar de reprimir estos elementos, los individuos a menudo los proyectan en otros. Jung reveló que la sombra es también un crisol de fuerza y potencial creativo. Muchos, al suprimir los lados oscuros de su naturaleza, niegan simultáneamente las capacidades creativas, la audacia y la libertad inherentes a ellos. La aceptación implica reconocer estas cualidades y utilizarlas para el crecimiento personal. Para Jung, la reconciliación con la sombra no es solo una victoria personal, sino una necesidad para alcanzar el equilibrio a nivel social. Cuando cada individuo logra un equilibrio interno, puede contribuir de manera más saludable, honesta y significativa al desarrollo de la comunidad. Este proceso permite establecer conexiones más profundas y saludables con los demás, y reconcilia al ser humano con su propia esencia, tanto consigo mismo como con el prójimo. Al aceptar su sombra, el individuo puede superar el temor a sus aspectos oscuros y aprender a utilizarlos de forma más productiva. Según la enseñanza de Carl Jung, la aceptación de la sombra es una de las piedras angulares de la maduración psicológica. Dicha aceptación permite desarrollar una profunda conciencia del mundo interior y desplegar plenamente el potencial personal. Aceptar la sombra implica no solo enfrentar las facetas oscuras, sino extraer lecciones de ellas y otorgar sentido a la propia vida. Jung reconoció que este proceso es doloroso y complejo, pero afirmó que es también transformador y sanador. Al integrar la sombra, el individuo adquiere la capacidad de observarse a sí mismo y al mundo con una comprensión más profunda. Carl Jung consideraba la individuación como una de las etapas más cruciales y complejas del viaje interior humano. A medida que el individuo crece bajo los patrones, normas y expectativas impuestas por la sociedad y su entorno familiar, debe realizar un esfuerzo monumental para descubrir su propio yo y vivir en armonía consigo mismo. Para Jung, la individuación no es solo la búsqueda del yo, sino también la capacidad de hallar un camino propio a pesar de la presión social. La sociedad espera constantemente que las personas sigan un determinado modelo de conducta, pensamiento y conjunto de valores. Esto puede convertirse en un obstáculo significativo, impidiendo al individuo adentrarse profundamente en su mundo interior, ya que tiende a conformarse con estos patrones para ser aceptado. Esta adaptación a menudo aleja a la persona de su verdadero yo y la moldea exclusivamente según las expectativas ajenas. Según Jung, la individuación es posible al descubrir los propios valores internos y la naturaleza inherente, independientemente de los roles impuestos por la sociedad. Este proceso se inicia a menudo de forma inconsciente desde la infancia, cuando las personas son influenciadas por la familia, la escuela, los amigos y otras estructuras sociales. Las expectativas sociales constituyen una presión externa que impide a los individuos desplegar su potencial individual. Mientras la sociedad dirige a las personas hacia el logro de ciertos niveles de éxito y hacia formas específicas de pensar y comportarse, los deseos internos y las inclinaciones naturales del individuo son frecuentemente ignorados. Esto puede generar conflictos internos y una incapacidad para encontrarse a sí mismo. Como resultado de estos conflictos, Jung sostuvo que las personas moldeadas bajo la presión social pueden experimentar una especie de crisis de identidad cuando sus deseos y aspiraciones internas chocan con las expectativas externas. A medida que el individuo intenta construir una personalidad acorde con las expectativas sociales, esto puede llevar con el tiempo a una rebelión personal contra las normas. Para Jung, el ser humano puede vivir en armonía con la sociedad sin perder su camino interior y su individualidad. Sin embargo, para ello,
debe ser sensible a las presiones sociales y poseer la capacidad de ser independiente de las expectativas externas en el proceso de formación de su propia identidad. Jung afirmaba que, aunque el individuo asimila las normas sociales, no debe volverse completamente dependiente de ellas. Aunque la sociedad ejerce una fuerte influencia sobre la personalidad, la verdadera individualidad se forma a partir de los valores, deseos y potencial del propio ser. El individuo puede ser sensible a las influencias externas, pero si solo existe como una personalidad moldeada por la sociedad, sin emprender su propio camino interior, no podrá encontrar verdadera satisfacción y paz. La individuación es la capacidad de encontrarse libre y auténticamente, trascendiendo las expectativas sociales. Jung también señaló que la individuación no debe necesariamente entrar en conflicto con los roles sociales. La verdadera individualidad reside en la capacidad de existir en sociedad. El individuo puede expresar su identidad, valores y deseos internos, manteniéndose en armonía con el colectivo. La individuación no es una negación de la sociedad, sino la búsqueda de la propia identidad dentro de ella. El énfasis de Carl Jung en la individuación y las expectativas sociales revela la importancia de descubrir la libertad interna y el verdadero yo. Resistir los estereotipos y las expectativas impuestas por la sociedad puede ser un proceso difícil para el ser humano. Sin embargo, este proceso es esencial para que el individuo alcance su verdadera identidad y se convierta en un ser plenamente libre. Mientras el individuo exista dentro de las normas sociales, debe también continuar su camino interior. Quien logra este equilibrio no solo se conoce a sí mismo, sino que establece relaciones más saludables y significativas en sociedad. Según Jung, la verdadera individuación es un proceso en el que las estructuras sociales y los valores individuales coexisten y se complementan. Ser una buena persona, según el análisis profundo de Carl Jung, es una empresa mucho más compleja de lo que comúnmente se cree, ahondando en las complejidades de la naturaleza humana y en cómo los individuos se esfuerzan por alcanzar valores morales. A lo largo de la historia, la sociedad ha enseñado que ser bueno implica seguir ciertas normas, reglas y principios éticos. Se asocia a menudo con virtudes universales como la ayuda al prójimo, la honestidad, el amor y la compasión. Sin embargo, Jung profundizó en este concepto, explicando cómo los intentos humanos de ser buenos pueden resultar engañosos y complicados. Él subrayó que ser una buena persona es mucho más que simplemente comportarse de acuerdo con las expectativas sociales. Se cree que la bondad se logra al ceder a las presiones externas, pero esto ignora el hecho de que ser verdaderamente bueno es un proceso que exige una transformación personal interna y una honestidad profunda. Jung argumentó que las personas a menudo buscan ser buenas para obtener la aprobación de la sociedad y la cultura. Estos esfuerzos suelen surgir del deseo de complacer a otros o de un temor intrínseco al juicio. Sentirse una buena persona se forma con frecuencia por motivaciones externas, como el anhelo de reconocimiento público, logros o recompensas. Sin embargo, la verdadera virtud humana requiere actuar con honestidad y conciencia internas, sin buscar recompensas o reconocimientos externos. Jung señaló que tales motivos externos pueden ser incompatibles con el verdadero yo del individuo y pueden llevar a sentimientos de insuficiencia e insatisfacción. Cuando las personas se esfuerzan por comportarse bien para cumplir con las expectativas ajenas, en realidad se desvían de sus propios valores internos. Jung sugirió que este proceso puede generar conflictos internos y remordimientos de conciencia, ya que las normas externas de bondad pueden contradecir la naturaleza interna del individuo. Ser verdaderamente bueno solo es posible cuando el individuo puede reconciliarse con su sombra y aceptar sus aspectos oscuros. Mientras la persona niegue su lado oscuro, sus esfuerzos por ser bueno seguirán siendo superficiales y falsos. Jung definió la sombra como aquellos aspectos de la personalidad que se rechazan, reprimen y no se aman. Estos pueden incluir emociones como la ira, los celos, el odio y similares. Desde la perspectiva junguiana, ser bueno es en realidad un fenómeno que exige un esfuerzo personal mucho mayor. Para ser bondadoso, el individuo debe ayudar a otros, ser justo, mostrar compasión y defender la verdad. Pero estas virtudes no se adquieren simplemente buscando la aprobación social y las recompensas externas. Jung afirmó que para que una persona sea verdaderamente sana, debe ser honesta consigo misma,
aceptar sus lados oscuros y vivir independientemente de las expectativas sociales. Alcanzar el bienestar es un camino que exige coraje y paciencia internos. Según Jung, en el camino hacia la bondad, el individuo debe confrontar y resolver sus conflictos internos. Este será un proceso continuo de lucha y crecimiento interior. El ser humano puede alcanzar la madurez moral al resistir las presiones externas de la sociedad. La verdadera humanidad exige esfuerzo no solo para hacer felices a los demás, sino también para preservar el propio mundo interno y el equilibrio. Jung subrayó la importancia de resistir las normas sociales, reconciliarse con los propios aspectos oscuros y desarrollar la honestidad interna en el viaje interior. Al afirmar que ser una buena persona no es tan sencillo como pensamos, se enfatiza que la bondad se logra no solo a través del comportamiento externo, sino también mediante una transformación interna. Para Jung, la verdadera virtud reside en encontrar un equilibrio entre el verdadero yo y el contexto social. El individuo capaz de hallar este equilibrio establece relaciones saludables y significativas tanto consigo mismo como con su entorno. Nuestros miedos y la lucha contra ellos. Los seres humanos suelen reprimir sus miedos, ignorarlos o proyectarlos en el mundo exterior, una reacción que paradójicamente fortalece su presencia en el universo interior. Nuestros temores se tornan más complejos y potentes cuando evitamos confrontarlos, porque no son meras abstracciones mentales, sino cargas emocionales y psicológicas que emergen de las profundidades de nuestras estructuras psíquicas y del subconsciente. Para Jung, una aproximación adecuada a nuestros miedos es indispensable para el desarrollo espiritual y la maduración individual. Los miedos son una parte integral de nuestra sombra interna, y es imposible vivir una vida plena y sana sin aceptar esta faceta de nuestro ser. Jung señaló que los miedos son, en esencia, emociones reprimidas, traumas y pensamientos rechazados que yacen en el subconsciente. Las personas a menudo no son conscientes de sus miedos, ya que estos operan a través de procesos ocultos e inconscientes. Jung afirmó que el individuo no puede conocerse plenamente hasta que no se enfrenta a sus miedos. En lugar de negarlos o huir de ellos, es necesario reconocerlos y confrontarlos. Esto puede ayudarnos a comprender que los miedos, de hecho, nos brindan oportunidades para el autoconocimiento y contribuyen a nuestro crecimiento personal. Nuestros miedos no son solo obstáculos que nos privan de energía, también pueden convertirse en la clave para una comprensión más profunda de nosotros mismos. Jung enfatizó que esta confrontación es una parte vital del camino espiritual y que, para el crecimiento espiritual, es necesario desarrollar un enfoque valiente ante los miedos. Cuando el individuo comienza a enfrentar sus miedos, este proceso suele ser difícil y doloroso, porque nuestros temores pueden ser provocados no solo por factores externos amenazantes, sino también por nuestros conflictos internos y traumas pasados. Jung sostuvo que los miedos no solo protegen al individuo de peligros externos, sino que también actúan como una especie de advertencia interna. Los miedos funcionan como un sistema de alarma que saca a la superficie los desequilibrios y los problemas no resueltos en el subconsciente. Si el individuo no reconoce correctamente sus miedos y evita confrontarlos, estos desequilibrios pueden profundizarse aún más, afectando gravemente la psique. Por lo tanto, Jung indicó que la represión o la huida de nuestros miedos solo conducirá a una mayor confusión interna. El enfoque adecuado es comprenderlos, aceptarlos y reconciliarse con ellos. Otro punto importante, según Jung, es que la confrontación de los miedos implica confrontar la propia sombra. Afrontar nuestros miedos también significa internalizarlos y llevarlos a un estado maduro. Para Jung, los miedos pueden ser el resultado de percepciones erróneas y falsas creencias en el subconsciente. Cuando el individuo comienza a reconocer y comprender correctamente sus miedos, puede transformarlos y reelaborarlos de manera saludable. El miedo no es solo una amenaza, sino también una herramienta capaz de provocar cambios y transformación. Al aceptar y transformar sus miedos, el individuo puede lograr un estado de equilibrio interno y una personalidad más completa. Jung subrayó que la confrontación de los miedos, en lugar de su represión, así como su internalización y maduración, es parte del camino espiritual. Carl Jung afirmó que la confrontación de los miedos es un paso fundamental en el desarrollo interno y la maduración psicológica del ser humano. Entender y confrontar estos miedos, así como la aceptación y transformación de la sombra interna, son pilares de la maduración espiritual.
Jung nos instó a no reprimir ni huir de nuestros miedos, sino a enfrentarlos con valentía. Esta confrontación permite al individuo revelar su fuerza interior y alcanzar la libertad. Al resistir estos miedos, el individuo puede iniciar un proceso de transformación que otorgará a su vida un nuevo sentido y profundidad. Cambios y evolución continuos. Carl Jung sostenía que la transformación y la evolución son inherentes al camino espiritual del ser humano. El individuo no es una entidad estática, sino un ser en constante desarrollo, cambio y metamorfosis. Esta evolución no se limita al plano biológico o físico, sino que abarca también los niveles psicológico y espiritual. El ser humano se moldea bajo la influencia de diversas experiencias, relaciones, traumas y luchas internas a lo largo de su vida. Cada crisis, cada etapa de desarrollo, representa un punto de inflexión en la evolución personal. Jung afirmó que el proceso de evolución humana es el camino del individuo hacia la totalidad del sí mismo. El sí mismo es una estructura que incluye no solo el yo consciente, sino también los aspectos subconscientes, la sombra y los arquetipos. Al integrar estos diversos elementos en su mundo interno, el individuo alcanza una comprensión más profunda de sí mismo, y este proceso contribuye a su verdadera evolución espiritual. Para Jung, el cambio no solo surge de las condiciones externas, sino también como una necesidad de la estructura interna. El ser humano, por naturaleza, es un buscador, y esta búsqueda lo impulsa constantemente hacia un nivel superior de conciencia, hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Jung enfatizó que en el camino de los cambios y la evolución, el individuo debe explorar no solo el mundo exterior, sino también su universo interno. Aunque inicialmente la personalidad puede definirse solo por pensamientos conscientes, normas sociales y logros externos, con el tiempo trasciende estos conceptos y busca un yo más profundo, más auténtico. Las transformaciones internas hacen del individuo una personalidad más completa, ya que parte de esta evolución es la paz interior, la búsqueda de sentido y la responsabilidad personal, y no simplemente un estilo de vida superficial. Según Jung, la evolución espiritual del individuo no es solo un camino personal, sino también un proceso colectivo. Las personas no cambian únicamente en su trayectoria vital, sino también en el contexto de su entorno. Jung afirmó que la sociedad y la cultura desempeñan un papel importante en esta evolución de la personalidad, pero al mismo tiempo, el individuo debe desarrollar su fuerza y conciencia internas. Aunque las personas se forman dentro de estructuras y normas sociales, también buscan encontrar su propia identidad. Jung denominó este esfuerzo el proceso de individuación. La individuación es el proceso en el que el individuo integra todos sus aspectos potenciales, conscientes y subconscientes, y vive en armonía con esta identidad. El cambio, en cierto sentido, es la base del proceso de individuación, y este proceso permite liberar todo el potencial del ser humano. Para Jung, los cambios no son solo un asunto individual, sino también un proceso colectivo. El inconsciente colectivo se forma bajo la influencia de experiencias comunes y la herencia cultural a lo largo de la historia de la humanidad. Los seres humanos portan esta estructura colectiva tanto consciente como inconscientemente. Jung sostuvo que el desarrollo humano está ligado no solo a su camino individual, sino también al inconsciente colectivo. En este contexto, las personas se desarrollan tanto individual como socialmente. Cuando cada individuo completa su evolución interna, genera cambios que contribuirán al desarrollo de la sociedad. Esto puede iniciar un proceso de innovación y transformación a nivel social. Para Jung, cada cambio individual es también parte de un cambio colectivo, y este proceso es parte de un proceso evolutivo mayor. Carl Jung concibió el cambio y la evolución como una parte ineludible y fundamental de la existencia humana. El ser humano no es una entidad estática, sino que está en constante desarrollo, transformación y evolución. Jung afirmó que comprender y aceptar estos cambios es crucial para el crecimiento espiritual y el equilibrio interno del individuo. Al enfrentar los cambios, el individuo puede alcanzar una comprensión más profunda de sí mismo y obtener una paz interna. Los cambios son un catalizador para el desarrollo espiritual. Con cada nueva experiencia, el individuo se vuelve más maduro, más profundo y más libre. Este proceso permite establecer relaciones saludables y significativas tanto consigo mismo como con la sociedad.
Confrontación de conflictos internos. Carl Jung afirmó que los conflictos internos son inevitables en las profundidades de la psique humana. Estos conflictos surgen de la tensión entre la conciencia y el subconsciente del individuo, de las contradicciones entre valores, deseos, miedos e identidades. Jung sostuvo que las personas luchan no solo con conflictos en el mundo exterior, sino también con contradicciones en su universo interno. Estos conflictos suelen estar relacionados con deseos reprimidos, aspectos rechazados y contradicciones internas en el subconsciente. Para Jung, estos conflictos internos ocupan un lugar importante en el proceso de desarrollo de la personalidad, ya que su confrontación es uno de los elementos fundamentales del crecimiento espiritual y la maduración. Los conflictos internos a veces persiguen al individuo como una sombra oscura y perturban su paz, pero Jung dijo que estos conflictos también representan una oportunidad, ya que permiten penetrar en las profundidades internas de la personalidad y resolver la tensión entre diferentes aspectos del yo. Jung afirmó que estos conflictos internos mantienen al individuo en un estado de cierta tensión interna, ya que los aspectos opuestos dentro del ser están en constante lucha. El individuo puede incluso no ser consciente de estos conflictos, ya que a menudo son inconscientes. Solo cuando el individuo profundiza en su mundo interior, puede comenzar a comprender y resolverlos. La confrontación de estos conflictos internos es un paso necesario en el camino del desarrollo psicológico. A medida que el individuo intenta comprender estos conflictos, adquiere una conciencia más profunda de sí mismo. Según Jung, la base de los conflictos internos reside en el concepto de la sombra. La sombra es el conjunto de características personales que al individuo le cuesta aceptar, que reprime o niega. Estas características a menudo representan aspectos que no se ajustan a las normas sociales, los valores morales o la propia autoimagen del individuo. La sombra es el lado oscuro de la persona, y este lado oscuro a veces puede manifestarse en forma de rasgos negativos como la ira, los celos, la arrogancia, el egoísmo y similares. Sin embargo, Jung afirmó que la negación o represión de esta sombra puede alterar el equilibrio psíquico del individuo, porque la persona no puede ser verdaderamente libre sin enfrentarse a sus lados oscuros. La aceptación de la sombra y la reconciliación con ella ayudan a resolver los conflictos internos y promueven el crecimiento espiritual. Jung sostuvo que la confrontación de estos conflictos es necesaria para que la vida tenga más sentido. Cuando el individuo resuelve sus conflictos internos, puede establecer relaciones más saludables y significativas tanto a nivel personal como social. Jung afirmó que la resolución de los conflictos internos requiere tiempo, ya que a menudo representan una estructura compleja y multifacética. Al enfrentarse a los conflictos internos, el individuo a veces puede encontrarse con traumas antiguos, emociones rechazadas o deseos largamente reprimidos. Este proceso puede ser doloroso y difícil, ya que la persona tiene que confrontarse a sí misma. Sin embargo, Jung enfatizó que la resolución de estos conflictos es una parte importante del crecimiento espiritual y la transformación de la personalidad. En cierto sentido, superar los conflictos internos permite al individuo convertirse en una personalidad más madura. Jung dijo que la resolución de estos conflictos permite reconciliarse consigo mismo y con el mundo. Él afirmó que la confrontación de los conflictos internos es un paso inevitable y necesario en la evolución espiritual del ser humano. El individuo no puede conocerse plenamente y madurar sin resolver estos conflictos. Jung sostuvo que los conflictos internos brindan una oportunidad para el desarrollo humano, ya que su resolución hace del individuo un ser más consciente y completo. Los conflictos internos a menudo persiguen al individuo, pero su comprensión lo libera espiritualmente. Jung recomendó ser valiente y honesto en este proceso y alcanzar un equilibrio interno más saludable al reconciliarse con los propios aspectos oscuros. La guerra interna contra el mundo exterior. Carl Jung afirmó que las batallas que el ser humano experimenta en su mundo interno son, en esencia, ecos de una lucha constante contra las expectativas de la familia, las obligaciones y, en general, el entorno social. La presión y las demandas de este mundo pueden hallarse en conflicto perpetuo con el universo interior del individuo. Jung sostenía que esta guerra interna contra el mundo exterior desempeña un papel crucial en el camino espiritual y que es una parte ineludible de la evolución psicológica. Esta lucha no es meramente el enfrentamiento del individuo con la presión social o los desafíos externos,
sino la tensión que surge entre el yo interno del individuo, sus deseos y valores más profundos, y las limitaciones impuestas por el mundo externo. La guerra interna contra el mundo exterior, en esencia, emana del conflicto entre la libertad personal y las expectativas de la sociedad. Por un lado, el individuo debe cumplir los roles que la sociedad espera de él. Ser un trabajador exitoso, un miembro responsable de la familia y una personalidad que respeta las reglas sociales. Por otro lado, el individuo anhela encontrar su propia identidad única y vivir una vida acorde con ella. La tensión entre estos dos aspectos a menudo conduce a un conflicto interno. Jung afirmó que los roles impuestos por la sociedad ejercen presión sobre la identidad personal y los deseos internos de las personas, y que esta presión les impide encontrar su verdadero yo. La lucha interna es la contienda entre el anhelo de conformarse a las normas sociales y el deseo de expresarse libremente. La presión social obliga al individuo a crear un yo social, y este yo suele ser una estructura alejada de la esencia interna y la verdadera identidad del individuo. Según Jung, esta situación aliena a las personas. El individuo comienza a verse como una parte de la sociedad, y esto puede amenazar su salud psíquica. Esta guerra interna contra el mundo exterior conlleva el peligro de perder la conexión con el propio yo interno. Por un lado, las personas intentan adaptarse a las normas sociales, por otro, tienen el deseo de revelar sus aspectos internos y reconciliarse con ellos. Jung afirmó que es importante para el individuo establecer un equilibrio entre su yo interno y su yo social. El yo interno está conectado con los deseos, emociones e identidad más profundos de la persona, mientras que el yo social se forma bajo la influencia de las demandas del mundo exterior. Jung sostuvo que el individuo debe aceptar su soledad y concentrarse en su viaje interno. El individuo que entra en conflicto con el mundo exterior puede, con el tiempo, sentirse aislado de la sociedad. Pero esta soledad puede convertirse en una oportunidad para revelar su yo interno y alcanzar la paz interior. Jung enfatizó que la soledad es una etapa importante en el camino hacia la verdadera libertad personal. En la soledad, al adentrarse más profundamente en su mundo interno, el individuo puede construir su identidad independientemente de las normas sociales. Según Jung, este proceso es crucial para la salud espiritual del individuo. Al establecer la armonía entre los valores impuestos por la sociedad y sus propios valores internos, el individuo puede vivir una vida más saludable y libre. Carl Jung afirmó que la guerra interna contra el mundo exterior es un proceso inevitable de la evolución espiritual y el desarrollo psicológico del ser humano. Esta lucha surge de las contradicciones entre las expectativas sociales y el yo interno. Según Jung, el individuo no puede ser completamente libre sin comprender y aceptar esta lucha interna. La guerra interna es un paso importante en el camino hacia la construcción de la propia identidad, la consecución de la libertad y el logro de la paz interior. En este proceso, el individuo puede sentirse solo, dudar de sus valores y entrar en conflicto con la sociedad, pero al mismo tiempo, puede adquirir una comprensión más profunda de sí mismo. Jung subrayó que la resistencia interna a la presión del mundo exterior brinda una oportunidad significativa para el crecimiento espiritual de la personalidad.